Fortalecimiento. Empoderamiento. Liderazgo político. Sororidad, mismidad. Derechos humanos. Esto y mucho más. El PRD presenta Género y Política. No te vayas, ya vamos a empezar. Bueno, durante mi paso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fueron 10 años como magistrada, 4 como presidenta, la verdad es que desafortunadamente conocimos de varios casos de violencia política contra las mujeres. Y el más representativo para mí, creo que para muchas mujeres, es la sentencia 12624. Que fue la primera sentencia que obligó a los partidos políticos a registrar la cuota de mujeres. Ni siquiera estamos hablando todavía de los tiempos de paridad. Esta fue en noviembre del 2011, previo a la elección presidencial del 2012. Las mujeres en la política, sobre todo las mujeres legisladoras, pues habían dado esta batalla para que se aceptaran las reformas, que primero avanzamos hacia una cuota del 30-70, luego del 40-60, y primero se pasó también por el procurará, el intentará, el soñará, ¿no? Pero no se obligaba a los partidos políticos a una cuota electoral. En ese entonces, el Instituto Nacional Electoral, que era la propia autoridad, hizo una interpretación de la ley que establecía una cuota del 60-40 en el sentido, una síntesis muy apretada, de que los partidos podrían quedar exentos de cumplir con esa cuota si sus procesos de selección o elección interna de candidaturas eran democráticos. Y el INE mismo hizo un listado de posibilidades de elecciones democráticas, entre comillas, ¿sí?, para permitir que no cumplieran con esa cuota. Entonces, ahí fue cuando yo tuve este contacto directo con mujeronas que hoy forman parte de Mujeres en Plural, de distintos partidos, pero que acudieron en representación de todas las mujeres que llevaban años en esta lucha ante el tribunal, a decir es que los partidos deben de estar obligados a cumplir con esta cuota y no puede ser posible que sea la autoridad electoral quien haga una interpretación para facilitarles el camino de que no cumplan. En un primer momento se circuló un proyecto para que esa demanda de este grupo de mujeres fuera desechada porque decía que no tenían interés jurídico, es decir, que las mujeres no habían manifestado que ellas mismas quisieran ser candidatas o qué derechos se les estaba violando en ese momento. Recuerdo muy bien que una de las mujeres, todas ellas encabezadas por María Elena Chapa y quien fue una de las firmantes de la demanda. Entonces recuerdo muy bien, por ejemplo, a Silvia Hernández y a las mujeres que acudieron a los alegatos al tribunal. Yo era la única mujer y puros hombres magistrados. Y entonces decían, a ver, esto del interés jurídico que no tenemos quiere decir que si estamos paradas arriba de una vía del tren y vemos venir el tren, nos va a atropellar el tren, nos tiene que atropellar para que entonces ya haya una afectación a nuestros derechos, o perfectamente podemos venir antes de que haya ese atropello, alertar a quienes imparten justicia y que se modifique una decisión de la autoridad para que obligue a los partidos políticos a que no violen nuestros derechos. Y ese argumento, la verdad, hizo que cambiara la forma de pensar de 6 magistrados hombres en el tribunal. Y me parece que es una sentencia emblemática que hizo un juzgamiento con perspectiva de género
A partir de ahí se reconoció el interés legítimo de las mujeres de defender al género, ¿sí? No solamente un caso individual que te afecta a ti en tu esfera personal de derechos, sino a todas las mujeres que están buscando insertarse en el espacio de toma de decisiones, y se obligó a los partidos políticos a registrar en ese momento la cuota del 40% y se obligó a la autoridad electoral a tomar un acuerdo ya con esta perspectiva de género obligando a los partidos. Entonces me parece que sentencias como esas, que ha habido muchas, hasta muy recientes en estos últimos meses, que han obligado a los partidos políticos, por ejemplo, a registrar paritariamente a sus cargos directivos en las entidades federativas, entre muchas otras, han hecho que cambie estructuralmente la vida de las mujeres y su participación en la política. Entonces, ¿por qué traigo esto como historia? Porque es la ley, la autoridad, las mujeres en defensa de las mujeres y el cumplimiento de las sentencias, lo que hace posible un cambio que hoy nos permite ya hablar de paridad en los órganos de toma de decisión. Y hay que seguir. ¿Cómo están, amigas y amigos, por supuesto, de Género y Política? Les doy la más cordial bienvenida a una transmisión más de su programa, esperando que se encuentren todos muy bien y que sigamos cuidándonos, que no bajemos la guardia ante esta emergencia sanitaria que hemos estado atravesando a nivel nacional. Por favor, cuídense, no bajen la guardia. Yo espero que se encuentren todas y todos muy bien. El día de hoy vamos a tener un programa, híjole, ustedes no se lo pueden perder, de verdad. Vamos a hablar acerca de la paridad política y para ello vamos a tener dos invitadas especialistas en estos temas. Yo se las voy a presentar de una vez, sin hacer más preámbulo. Quiero que le demos la bienvenida, por favor, a la doctora María del Carmen Alanís Figueroa. Ella es doctora en Derecho, es presidenta de 12624 Consultoras SC, también fue magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su primera presidenta en el periodo 2008-2011. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, Gaby, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotras el día de hoy. Y también quiero presentarles, por favor, démosle la bienvenida a la licenciada Claudia Castelo Rebollar. Ella es consejera nacional del Partido de la Revolución Democrática, fue dirigente nacional de Igualdad de Género del PRD en el periodo 2015-2017, es activista por los derechos humanos de las mujeres e integrante de los colectivos Mujeres en Plural y 50+1. Clau, un gusto saludarte. Como siempre, bienvenida a Género y Política. Muchas gracias, Gaby, y saludo a la doctora Alanís. Un placer estar compartiendo el programa con ella. Para mí es un placer siempre compartir componentes de esta talla, porque de verdad que lo que les leí es un resumen que tratamos de comprimir de toda la trayectoria que ellas tienen. Nos llevaríamos mucho tiempo del programa, pero lo resumimos lo más que se pueda para que ustedes vean nada más las invitadas que tenemos el día de hoy. Yo les agradezco mucho y si les parece, vamos a empezar de una vez con este tema que nos atañe el día de hoy. Yo quiero preguntarles en qué consiste la paridad política y qué importancia tiene para alcanzar esa igualdad sustantiva e igualitaria entre hombres y mujeres. Maestra doctora Alanís, por favor, ayúdeme. Muchas gracias. Es para mí también un honor y un placer estar en este programa y compartirlo con Claudia Castelo, compañera de Mujeres en Plural, con quien desde hace muchos años trabajamos juntas en esta ruta para fortalecer la representación y participación política de las mujeres. Bueno, para mí la paridad política es un nuevo contrato social en donde en los estados democráticos las mujeres y los hombres participamos en igualdad de condiciones en todos los espacios de toma de decisión. La paridad política es poder representar a esa más del 50% de la población en el mundo y más del 50% de la población en México en todos los espacios de toma de decisión, en todos los ámbitos de gobierno, desde el espacio municipal, el estatal y los espacios federales. Y también la paridad política es poder representar
a todas las mujeres adentro de los partidos políticos, en toda la agenda de los propios partidos hacia el fortalecimiento de la democracia. Y la paridad política también es defender desde donde nos toca trabajar en este esfuerzo, en este gran esfuerzo, la agenda feminista, la agenda de las mujeres, que no es solamente una agenda de los temas de mujeres, sino es una agenda de todos los temas nacionales e internacionales, pero con una lente o con una visión tanto de mujeres como de hombres. Entonces, la paridad política es igualdad sustantiva, igualdad de condiciones e igualdad en los espacios de toma de decisión. Excelente. Claudia Castelo, ¿cuál es tu concepto de paridad política? ¿Coincide con el de la doctora o tienes otro que darnos? No, por supuesto, absolutamente coincido con la doctora Alanis y también agregaría que es un concepto ambivalente desde mi punto de vista. Primero, hablar en México de que hemos alcanzado la paridad política implica el reconocimiento de la exclusión de las mujeres del ejercicio del poder público. En tanto que se ha plasmado la paridad constitucional en nuestros ordenamientos jurídicos, pues va consigo el reconocimiento de que estuvimos excluidas durante toda la historia en este país en el ejercicio de los cargos públicos y de poder. Entonces, es este reconocimiento de exclusión de las mujeres. Y por otro lado, también es la oportunidad que nos damos como país, como sociedad, de tener una nueva presencia y una nueva visión para reconfigurar la política en este país. Efectivamente, como lo dice la doctora Alanis, la paridad va a permear en todos los ámbitos de gobierno, en todos los ámbitos de los 3 poderes del Estado, incluso en los organismos autónomos, y es la presencia de las mujeres en condiciones numéricas de paridad, 50% y 50%, pero también la oportunidad de ejercicio de poder público en estos espacios, ¿no? Redefinición del poder público en condiciones de mayor igualdad. Fíjense que recientemente se aprobó la reforma a varias leyes generales, conocida como la paridad en todo. ¿Pueden ustedes, por favor, comentarnos cuál es la trascendencia de esta reforma para la participación política de las mujeres? Claudia, pues, ¿podemos empezar contigo? Sí, cómo no, sumamente trascendente la reforma constitucional. Me parece a mí que es el avance más significativo en los derechos políticos de las mujeres desde que en 1953 se nos reconoció el derecho a votar. Precisamente es un impulso de la democracia mexicana que transforma al Estado en su conjunto. Es todo el entramado constitucional que va a permear en todas las entidades de la República. Justo hace un año más o menos fue cuando se aprobó esta reforma de paridad en todo, y entonces es una nueva reconfiguración del Estado mexicano, me parece a mí. Precisamente porque en términos de democracia estamos hablando de el arribo de las mujeres justamente al ejercicio pleno del poder, como lo decíamos hace un momento, y le da un nuevo rostro a nuestra democracia. Esa es la trascendencia que tiene la reforma de paridad en todo. Para darnos una idea, por ejemplo, en el proceso electoral próximo se van a elegir por lo menos un aproximado que hace el INE, 21,121 cargos de elección popular, nada más, ¿no? Y muchos de ellos tendrán que ser, en términos paritarios, mujeres. Y entonces esto le da una nueva constitución a los poderes públicos de todo, decía yo. Es un reto mayúsculo para la democracia de este país, recibir a sus mujeres en las instancias de poder.
y es un reto también que la propia democracia se acostumbre a tenernos ahí, ejerciendo el poder. Entonces es un reto mayúsculo, la trascendencia es gigantesca porque es la reconfiguración del Estado mexicano. Así es, Clau. Doctora Alanís, coméntenos usted su opinión al respecto de esta reforma conocida como la paridad en todo. ¿Sí será así, paridad en todo? Bueno, cuando menos formalmente en nuestra Constitución se eleva este principio de paridad de manera transversal y se le puede ubicar jerárquicamente como un principio del mismo nivel de los que incluye el artículo 1 constitucional para la protección de los derechos humanos. Entonces, ya el hecho de que el principio de paridad sea transversal y esté en nuestra Constitución como un principio tutelador y protector y restaurador de los derechos humanos de las mujeres, nos ubica como el único país en el mundo que ha logrado esta constitucionalización. Otro aspecto fundamental que ya mencionaba Claudia es que no solamente el Estado mexicano, el constituyente permanente, no solamente establece el principio de paridad para regir la representación política de las mujeres en cargos de elección popular, sino en todos los cargos públicos, por ejemplo, de los órganos colegiados. Todos los órganos autónomos deberán ser conformados de manera paritaria si son órganos colegiados. Se introduce el principio de paridad también para exigir a los titulares de los ejecutivos federal y locales que sus gabinetes sean paritarios. Es decir, el presidente de la República, las y los gobernadores, presidencias municipales deberán tener obligatoriamente gabinetes paritarios. También se establece en el Poder Judicial, no se logró la obligatoriedad de que la Suprema Corte de Justicia se integre de manera paritaria, pero sí se establece que la Corte será integrada por ministros y ministras. Tuvimos una larga tradición de puras mujeres, o puros hombres, perdón, ojalá puras mujeres, puros hombres, o una o dos mujeres máximo. Entonces, realmente es una reforma muy ambiciosa y sí es transversal. O sea, lo que significa paridad en todo es que este principio es transversal en todos los cargos públicos. Y pues creo que también ya vamos por el sector privado, ¿verdad, Claudia? Ahí vamos, doctora. Muy bien, me están comentando que vamos a ir un corte, por favor no se vayan, quédense con nosotras aquí en Género y Política, porque todo lo que están diciendo, miren, a mí me tienen atrapadísima, porque es muy importante que las personas, las mujeres y hombres, porque acuérdense que estamos hablando de paridad, pero también es muy importante que las mujeres y los hombres escuchen estos temas, de verdad que les va a servir mucho. No se vayan, quédense con nosotros aquí en Género y Política, compartan el programa, coméntenlo por favor, van a estar apareciendo a lo largo del programa las redes sociales de nuestras invitadas, así como las del programa. Conéctense con nosotros, hagamos una red de información, y si no vieron el programa, por favor, ya saben, le corren a YouTube y ahí va a estar este programa y todos los demás de Género y Política que les van a servir muchísimo en el fortalecimiento de su liderazgo político. Yo soy Gaby Juárez, no se vayan por favor, porque ahorita regresamos aquí a Género y Política. La participación de las organizaciones de la sociedad civil en materia de paridad política en favor de las mujeres es fundamental. Ha sido fundamental para que hoy las mujeres tengamos los derechos plasmados en la Constitución y en los ordenamientos locales. Es la visión feminista de la política, de la igualdad en el ejercicio de nuestros derechos, la que imprimen las organizaciones de la sociedad civil. También apoyan en litigios estratégicos para defender a las mujeres que han visto violados sus derechos. En gran medida son las organizaciones de la sociedad civil las que intervienen en la defensa de las mujeres. Además, generan el debate público por nuestros derechos. Y eso es muy importante, que se hable,
que se diga que tenemos derechos y ahí siempre estarán las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto para defender y alzar la voz. Nunca se quedan calladas y qué bueno que así sea. Que cunda el ejemplo y gracias a las organizaciones feministas de la sociedad civil de mujeres para que nuestros derechos avancen en México. Ya estamos de regreso con todas y todos ustedes aquí en Género y Política. Recuerden compartir el programa, comentarlo, es muy importante para nosotros saber, escucharlas a través de esta red social que cada vez nos acerca más y que en esta contingencia que estamos pasando nos está sirviendo de mucho porque estamos separados, pero a través de esto estamos juntas y juntos para poder ayudarnos a construir nuestra capacitación, nuestro fortalecimiento y nuestro liderazgo político. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy, con las invitadas que tenemos. Por favor, vamos a continuar porque el tiempo luego se nos acaba y nos andan correteando. Actualmente tenemos dos gobernadoras. ¿Ustedes consideran que esta reciente reforma constitucional contribuirá para alcanzar más rápido la paridad en los ejecutivos estatales y municipales? Doctora Alanis. Bueno, la paridad, las reformas constitucionales y las reformas legales, como ya hemos dicho, pues es una parte del cambio estructural que se debe lograr. Esto requiere voluntad política, sobre todo una transformación hacia adentro de los partidos políticos. Me parece que el PRD ha avanzado de manera muy importante. Es un partido en cuyos documentos básicos desde hace muchos años se incluyen cuotas de representación de los grupos tradicionalmente discriminados, el protocolo que aprobó en el 2017 el PRD para atender a erradicar la violencia política contra las mujeres, pues es de avanzada, de vanguardia. Pero de nada nos sirven todos estos instrumentos si no hay voluntad política y un cambio estructural en las personas. Entonces, de verdad, depende mucho de lo que se haga dentro de los partidos políticos y también del trabajo con las mujeres. Entonces, bueno, Claudia Castelo estuvo al frente de la Secretaría o Coordinación de la Mujer en el PRD, haciendo un trabajo muy importante, pero debemos de seguir insistiendo, por un lado, en la capacitación y en la formación de cuadros, y por otro lado, en cambiar todavía estructuras patriarcales que no han permitido que las mujeres accedan a los espacios de decisión política. Ojalá, estimada Gaby, que pronto veamos no solo mujeres en los congresos, sino también mujeres en las gubernaturas, una mujer en la presidencia de la República. Pues en estas semanas, por ejemplo, de pandemia, hemos conocido de excelentes noticias en aquellos países en donde son liderados por mujeres y donde las mujeres tomaron las mejores decisiones para sacar a sus países adelante en la pandemia. Entonces, las mujeres sabemos gobernar y las mujeres conocemos muy bien los temas sociales, los temas políticos, los temas culturales, los temas económicos, los temas globales. Entonces, me parece que hay muestras de sobra, ¿no?, para que ya demos ese gran paso para que las mujeres puedan gobernar. Gracias, doctora. Claudia Castelo, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, el tema de municipios y las entidades federativas es el tema más sensible en materia de paridad política. Las y los analistas, cuando revisan estos temas, siempre nos dan luz en términos de que en los gobiernos municipales es donde las mujeres alcaldesas sufren un más alto grado de violencia. Es decir, ya que llegan al poder, las presidentas municipales se encuentran con muchos obstáculos para el ejercicio de sus funciones, ¿no? Como lo decía la doctora, lo que necesitamos es preparar a los partidos políticos en el impulso de la paridad. Es decir, la paridad no es un asunto de mujeres. La paridad política, en cuanto se aprueba, se vuelve un ordenamiento constitucional y se vuelve un mandamiento jurídico para todo el país. Pero
tiene que ser abrazada, promovida y defendida por hombres y mujeres, es decir, por la sociedad entera y por la clase política entera. Sin embargo, esto es difícil de lograr, ya lo decía la doctora, constitucionalmente constituye un humano, las entidades han tenido que adecuar sus legislaciones para poder garantizarla, pero el ejercicio del poder en términos de paridad es un gran reto en los municipios y en los estados. Por supuesto, hemos conocido, doctora, de alcaldesas en Chiapas, en Oaxaca, en diferentes partes de la República, donde verdaderamente es vergonzoso y aberrante cómo las alcaldesas han sufrido violencia política por el hecho de ser mujeres en el poder. Entonces, efectivamente, la reforma tiene que encontrar su realidad en los municipios y en los estados de la República, pero me parece a mí que es uno de los mayores retos de la paridad política, pero ahí tiene que concretarse para volverse una realidad social aceptada y defendida por todos y todas. Para que podamos entonces decir que vamos avanzando, porque si de por sí cuesta muchísimo poner en la ley que merecemos gobernar, pues ya cuando se ejerce el poder es todavía más complicado. Así es, Clau. Estamos ya entrando con sus participaciones a la parte de los obstáculos. Yo quisiera que profundizáramos un poquito más, doctora Alanis. ¿Qué obstáculos encuentran las mujeres para lograr esta igualdad sustantiva y qué hacemos para vencerlos? Bueno, en primer lugar, que venimos de culturas patriarcales estereotipadas, ¿no? En donde las mujeres desafortunadamente seguimos siendo consideradas para ocupar los espacios de lo privado, realizar actividades en casa, de la familia, etcétera, y el hombre como el proveedor, como el que sale al trabajo, como el espacio público. Entonces, yo insisto que debemos de seguir trabajando en esos cambios estructurales y culturales. Sin embargo, también hemos avanzado. No podemos decir que nos hemos mantenido en esa lógica. Tenemos a mujeres muy importantes ocupando posiciones muy importantes hoy en día y en el pasado, que han abierto brecha, ¿no? O sea, estamos aquí y estamos hablando de estos temas gracias al trabajo de mujeres que nos han antecedido, pues de hace cerca de 100 años, ¿no? Entonces, me parece que hoy el gran obstáculo a vencer es la violencia política que se ejerce contra las mujeres. No quiero decir que no existiera, todo lo contrario, siempre ha estado presente. Por el hecho de ser mujer, se ejerce violencia para que no accedan a estos cargos de decisión o para ya en el ejercicio de los mismos se obstaculice su desempeño. Y se ha hecho un enorme trabajo y esfuerzo durante estos últimos años y ya se aprobaron primero reformas a nivel de entidad federativa y el pasado mes de abril se aprobaron ya reformas a 8 leyes generales y federales que reconocen esta modalidad de violencia política. Esta se ve más porque hay más mujeres en el espacio público de toma de decisiones. Entonces me parece que ese círculo hoy está cerrado. Es abrir la brecha para el acceso de las mujeres a los cargos públicos y de toma de decisión, que accedan al cargo y lo desempeñen libremente en igualdad de condiciones de los hombres y que existan vías de denuncia, es decir, vías de acceso a la justicia a las mujeres que han sido violentadas para que se atiendan sus casos y sean restauradas en el ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, me parece que hoy tenemos como Estado mexicano todo el andamiaje puesto a nivel federal y a nivel local, andamiaje jurídico, para que las mujeres ahora sí ejerzan en igualdad de condiciones sus derechos políticos de participación y representación y que el Estado se haga cargo de su protección y de erradicar este tipo de violencias. Me parece muy significativo que ya se reconozca en la ley este tipo de conductas, se sancionen, porque me parece que por fin
estas penas que ya prevén las leyes administrativas y penales, y es un delito electoral, pues podrán inhibir la práctica de conductas de violencia contra las mujeres. Me parece que ese es el obstáculo a vencer el día de hoy, y también una serie de políticas públicas que pareciera que se están armando en contra de las mujeres, para no apoyar a las mujeres, para no resguardarlas, para que no haya recursos para las mujeres, en fin. Entonces tenemos que hacer grupos de mujeres muy fuertes para denunciar todo lo que se está afectando, los recursos que no están llegando a los programas de las mujeres, y sumar esfuerzos para seguir en este mismo camino. En síntesis, esos obstáculos los vamos a vencer, no nos vamos a dejar y vamos a seguir adelante. Así es, doctora. Definitivamente algo que usted está comentando es que siempre han existido estos obstáculos. A mi percepción pareciera que entre más avanzamos, pues más nos ponen el pie o nos ponen piedritas, pero poco a poco hemos salido avantes. Clau, yo recuerdo que entre muchas herramientas que tienen las mujeres, como la ley de acceso a una vida libre de violencia, el PRD también tiene un protocolo, hay herramientas, pero ¿qué otros métodos tenemos las mujeres para erradicar estos obstáculos, para vencerlos y seguir adelante? Bueno, coincidiendo plenamente con la doctora Alanís, debo decir que efectivamente la violencia política es el principal obstáculo para el ejercicio de la paridad en los cargos públicos. Sin embargo, yo miré un poquito más atrás a lo que ella comentaba en un principio. El principal obstáculo es la visión patriarcal de las relaciones sociales, ¿no? Es decir, cuando se logra el derecho a la paridad, precisamente el patriarcado, los hombres en el poder, se sienten despojados de algo que les pertenecía como monopolio. Y esa visión, precisamente, romperla, superarla, y transitar hacia una forma más democrática de ejercicio del poder, porque eso es la paridad también. Es una serie de derechos, pero también es un ejercicio democrático del poder. El tema es que esas resistencias del patriarcado son tan fuertes porque efectivamente tenían el monopolio del poder político. Y cuando las mujeres arribamos a los cargos, arribamos a los espacios, se sienten despojados y eso genera una gran violencia. La reacción es la violencia, ¿no? Entonces, el mayor obstáculo a vencer es justamente esa visión patriarcal de que el poder político es patrimonio solo de los hombres, ¿no? Ese es el mayor obstáculo y tiene su efecto y su síntoma en la violencia política en contra de las mujeres, ¿no? Superar eso nos lleva a tener que transformar la visión con que se ejerce el poder. Yo decía en algún taller, en alguna plática, que lo que está sucediendo actualmente en nuestro país es que las mujeres ya nos cansamos de estar relegadas y de no tener acceso al poder. Y entonces las mujeres queremos cambiar el mundo. Cuando decimos queremos cambiar el mundo, queremos cambiar nuestro país, pues es porque ese monopolio del poder tiene que cambiar, tiene que romperse. Y como lo decía la doctora Alanís, no nos vamos a detener. Si logramos la paridad y el efecto fue la violencia política, pues ahora ya se legisló en materia de violencia política. Y vamos precisamente por ir transformando esas estructuras patriarcales que nos van a poner obstáculos. No va a ser fácil, siempre va a haber más, sí, porque estamos en lucha dos visiones. La visión del patrimonio, del poder político como patrimonio de los hombres y la visión democrática de la distribución del poder en paridad política. Así es, Clau, yo me uno de verdad a esos dichos tan fuertes y contundentes. No nos vamos a dejar, no nos hemos dejado y jamás va a ser así porque vamos a continuar. Todavía nos falta, eso es real, pero ahí vamos y poco a poco se van sumando más y más mujeres que al día de hoy están disfrutando de los privilegios de luchas
que muchas mujeres de hace mucho tiempo también hicieron, y es nuestro turno continuar con estas luchas. Yo las voy a invitar a las dos a que participen conmigo en la ruleta del empoderamiento, porque ya vamos para allá. No se vayan, por favor, vamos a ir a la ruleta del empoderamiento. Ahorita regresamos. Ya estamos de regreso con ustedes en Género y Política, aquí en la ruleta del empoderamiento, porque nadie se escapa. Vamos a ver si el día de hoy la ruleta puede ganar, porque nunca le ha podido ganar a nuestras participantes, jamás. Siempre tunden a la ruleta, así que yo le quiero invitar a Claudia Castelo que nos ayudes, por favor, con la ruleta. ¿Estás lista? Listísima. Pues yo le voy a tirar por ti, Clau, a la sana distancia. Producción, échenme Sí, esa porque ruleta, por favor. tú tienes la ruleta, ya yo estoy muy lejos. Sí, Clau, yo le tiro por ti. Ahí está la ruleta. Giramos la ruleta, por favor. Número 4, Clau. Y la ruleta no. Muy bien. Las mujeres en los partidos políticos tenemos que hacer 3 cosas: conocer, difundir y defender. ¿Qué significa esto? Que para poder ejercer la política en los partidos necesitamos conocer derechos que nos asisten en la militancia en estos partidos. Es decir, los partidos políticos no son por ahí una institución obscura en donde nadie pueda protestar cuando no está de acuerdo en una postura, cuando ha sido atropellado un derecho, cuando no se nos ha permitido participar. No, tenemos derechos al interior de los partidos, tenemos mecanismos para poder defenderlos. Entonces, por ello debemos conocer que esto es así. Difundir justamente que las militantes de los políticos tenemos derechos y tenemos maneras de hacerlos valer al interior de los mismos, y que la ley ya obliga a los partidos políticos a contar con instrumentos que garanticen nuestra participación, la distribución de recursos, el respeto a nuestras ideas, a no ser estereotipadas, y que pues esto pueda ejercerse plenamente sin ser violentadas. Entonces hay que difundir y defender. Ya lo decía, el arribo de las mujeres a los espacios de decisión, incluso en los partidos políticos, es muy complicada. Entonces, defender los derechos de todas debe ser una misión de las mujeres en los partidos. No aislarnos, no sentirnos solas, aliarnos con las propias compañeras de partido es una estrategia que nos da fortaleza y que nos empodera al interior de los partidos. Entonces, si sabemos que una mujer, una compañera es violentada, hay que acudir en su auxilio, hay que asesorarla y hay que defenderla. Así es, Clau, hay que asesorar y aprovechar este tipo de espacios también. Escríbanos, el Partido de la Revolución Democrática siempre ha estado abierto con también militantes y dirigentes como lo son Claudia Castelo, que siempre están dispuestas, y me consta porque he tenido la oportunidad de estar al lado de ella, siempre dispuesta a ayudar y apoyar a las mujeres que se acerquen y que así lo necesiten. Muchísimas gracias, Clau, por tu participación en la ruleta. ¿Qué te parece si vamos ahora con la doctora Lanis? De acuerdo, vamos. Venga, doctora, no se nos va a escapar de la ruleta. ¿Ya está lista? Listísima. Pues, producción, de una vez, la ruleta, por favor. Ahí está. Y pues, giramos la ruleta. Número 8. Y, muy bien, doctora, el número de la suerte. La ruleta nos pide que usted nos hable sobre mecanismos que ofrece el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a las mujeres para defender la paridad en caso de ser violentadas. Bueno, no solamente el tribunal, como ya decíamos, ahora la última reforma abre la posibilidad de ir a distintas instancias, pero lo que es muy cierto es que el Tribunal Electoral ha sido punta de lanza para recibir a las mujeres, acompañarlas y resolver con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Favoreciendo a las mujeres en condiciones de igualdad, de manera imparcial, por supuesto. Entonces, hemos avanzado en México a golpe de sentencias. Es una frase que yo siempre digo. Y los tribunales electorales, tanto locales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
que se integran también con mujeres muy valiosas y que permanentemente están trabajando en ir sentando los precedentes que favorezcan a las mujeres. Conocen de los juicios, se llaman juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, que precisamente pueden presentar las mujeres ante los tribunales cuando sus derechos políticos son violados. Esto puede ser tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Hoy ya no solo cuando se trate de cargos de elección o durante las campañas, sino también en el desempeño del cargo. Los tribunales electorales, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, son directamente competentes para conocer de los juicios que presenten las mujeres cuando sus derechos políticos son violados. Y es muy importante que acudan al tribunal porque además se van sentando los precedentes para generar jurisprudencia que después se convierte en obligatoria para todas las autoridades del país. El Tribunal Electoral también tiene un protocolo para atender y erradicar la violencia política contra las mujeres. Seguramente este está siendo actualizado ya con la última reforma, pero un protocolo es muy importante porque coordina y establece los canales de competenciales y de coordinación entre todas las autoridades competentes para atender los casos de violencia contra las mujeres. Y este protocolo, si bien es dirigido formalmente para las autoridades, pues la verdad es que tiene todo el fundamento y todos los conceptos, el marco teórico nacional e internacional, para que las mujeres acudan a los tribunales y también las defensoras de las mujeres o defensores. También las mujeres o personas indígenas, mujeres indígenas en particular, pueden acudir a la Defensoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que las asistan y las acompañen desde la presentación de su demanda, las pruebas, los alegatos y toda la actuación jurídica que necesitan las mujeres, sobre todo para sentirse protegidas por las instancias del Estado. Entonces son los tribunales electorales fundamentales para hacer la interpretación y aplicación de la ley para proteger de inmediato a las mujeres, para ordenar medidas de protección y de reparación, y conjuntamente con todos los organismos electorales, los organismos públicos locales electorales, que son los que están más cerca de las mujeres, el propio INE, entonces pues también las fiscalías electorales, todas las autoridades, instancias públicas están obligadas a atender a las mujeres, pero el Tribunal Electoral ha jugado un papel preponderante en la protección de los derechos de las mujeres. Le agradezco muchísimo, doctora, su participación, y quien nos está escuchando, pues ya escucharon ahí todas las oportunidades que hay. Si no las alcanzaron a ver, a notar o acaban de llegar al programa, le corren a YouTube, ya saben, y ahí van a poder repetir el programa y todos los demás de Género y Política. Muchísimas gracias a las dos por participar con nosotros en la ruleta del empoderamiento. ¿Qué les parece? Sí, vamos a un corte antes de pasar a la recta final de su programa Género y Política. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, búsquenos por favor en nuestras redes sociales y compartan este programa. Ahorita regresamos. Bueno, ya tenemos la Constitución reformada, las leyes reformadas, las entidades federativas están avanzando de manera muy importante en la armonización de sus leyes, pero hacemos un llamado a los partidos políticos a avanzar en estos cambios estructurales que van a permitir a través de los partidos la ruta democrática para que las mujeres en igualdad de oportunidades podamos participar, acceder y desempeñar los cargos públicos en igualdad de condiciones. ¿Cómo están? ¿Ya compartieron Género y Política? ¿No? ¿Todavía no?
¿Tú ya lo compartiste? ¿La cámara? No. No, ¿cómo? También desde aquí tenemos que compartir, por favor. Es que yo sé que está muy entretenido viéndonos, pero por favor, compartan en este momento, agarran su celular, comparten Género y Política para que pueda llegar a más y a más mujeres y escuchen estos temas que de verdad son de mucha importancia y tienen relevancia para nuestro fortalecimiento. Lamentablemente hemos llegado a la recta final del programa del día de hoy y yo quisiera, antes de invitar a nuestras participantes a que nos den sus conclusiones, que nos contesten, por favor. Claudia Castelo, ¿qué retos va a enfrentar la paridad en lo que resta de este difícil y complicadísimo año 2020 y cómo los vamos a enfrentar? Híjole, pues es una pregunta porque mencionábamos la paridad, tenía que haber encontrado pues su armonización en los estados desde hace, se cumple un año de la reforma y tenía este plazo. La paridad política, como lo hemos dicho, es un gran reto porque implica tener una visión democrática y ejercicio del poder. Y uno de los obstáculos que está encontrando es la resistencia en algunos congresos locales. Vimos este fin de semana, por ejemplo, como en el Congreso de la Ciudad de México no se pudo lograr un acuerdo para poder armonizar estos dos temas, el de la paridad política y el de la violencia política contra las mujeres. Es decir, en el Congreso de la Ciudad de México no hubo condición para que las mujeres que habitan la Ciudad de México tengan la garantía de que sus derechos a la paridad y a defenderse de la violencia política sean concretados. Este tipo de cuestiones, es decir, la dinámica que se da en los congresos de los estados, se puede volver un obstáculo para la paridad política. Es decir, el avance de los derechos que se ha dado con mucho trabajo a nivel de la Constitución General de la República puede estar encontrando resistencias en los estados de la República. Ya lo decíamos en otro momento, mientras más va aterrizando la reforma en los territorios, más difícil es concretarla. Se van dando más esos círculos de poder del patriarcado. Entonces, este es un reto que está enfrentando la paridad política, el aterrizar en los estados, el ser realidad concreta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos también generar estas alianzas que se han generado a nivel nacional con importantísimas organizaciones de mujeres y feministas. A nivel nacional necesitamos irlas construyendo en los estados de la República, porque ahí es donde se encuentra la más violenta reacción en contra de los avances para los derechos políticos de las mujeres. Doctora Alanís, ¿qué retos vislumbra usted para la paridad en lo que resta de este año? Bueno, yo retomaría lo que señala puntualísimamente Claudia, la armonización de las reformas en las entidades federativas es fundamental, pero además que estas reformas no se queden exclusivamente en los estándares mínimos, porque las entidades federativas siempre han ido más adelante que la federación. Y me parece que el enorme reto es contextualizar estas enormes reformas de paridad en todo y de violencia política a la problemática local, ¿no? Entonces, el enorme reto es la actualización de este marco jurídico en las entidades federativas, pero con un alcance mucho mayor, en donde todas las reformas legales puedan contextualizar las normas a la realidad de cada entidad federativa. No se trata de reproducir los estándares mínimos que establecen las normas generales o la Constitución General. La verdad es que en México las entidades federativas siempre han ido más adelante en los temas de vanguardia. Entonces creo que ese es un reto que tienen las mujeres en las entidades, las mujeres legisladoras y las mujeres en los partidos y las activistas en las entidades federativas.
El siguiente reto me parece que es hacerlo en tiempo, por supuesto, antes de que se vence el plazo que establece el artículo 105 constitucional, que no puede ser ya 90 días antes de que empiece el proceso electoral, por una sencilla razón. Todas y todos debemos de conocer las reglas del juego para los procesos electorales. Ya decía Claudia que se van a elegir más de 21,000 cargos, ¿sí? Entonces, ese es ya un enorme reto. Paritariamente debe de haber el registro de candidaturas. Y el tercer reto me parece que es enorme, que es la participación de las mujeres paritariamente en todos los ámbitos de decisión pública. Los gabinetes, en estas elecciones se va a elegir 15 gobernaturas. Eso quiere decir que esas y esos gobernadores que ganen, esperamos que sean muchas gobernadoras, van a tener que designar un gabinete paritario. Lo mismo las presidencias municipales, lo mismo los órganos autónomos, los órganos colegiados públicos. Entonces, esta reforma es de un gran calado y un enorme alcance. Entonces, hoy las mujeres, hoy los partidos debemos de estar al 100 preparándonos para acceder en las mejores condiciones, en igualdad, a esos espacios de toma de decisión. Entonces, me parece que ese es el enorme reto. Y nosotras que llevamos muchos años trabajando en estos temas, pues facilitar las herramientas y los trabajos para conjuntamente trabajar y sumar esfuerzos todas las mujeres. Es un enorme reto y una enorme responsabilidad. Definitivamente todavía hay muchísimos retos que superar, pero como ustedes dicen, con mujeres que llevan muchísimos años como ustedes, a las mujeres se nos va a hacer un poquito más fácil y accesible tener este alcance y derrotar estos retos que de verdad que están difíciles, pero yo creo y tengo la esperanza en que sí se logre y que hablemos el año que entra de que avanzamos otro poquito más, un peldaño más en esta lucha y en este alcance por la paridad. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, así que yo les voy a pedir que concluyamos a razón de un minuto. Clau, por favor, tus conclusiones para el día de hoy. Ay, un minuto es muy poquito, pero ahí te voy con dos cosas que quiero agregar rápidamente. Pues una, que la paridad política es un hecho histórico en este país. Ya lo decía la doctora Alanís, es un tema que va a permear todas las estructuras de poder el próximo año. Y debemos prepararnos no solo como partidos políticos, sino como sociedad mexicana para recibir y defender a nuestras mujeres en el ejercicio del poder. Esa es la transformación que implica reforma de paridad política. Entonces, no lo perdamos de vista, es un hecho histórico. Y justo quiero aprovechar esta intervención para hacer un reconocimiento a la doctora Alanís, porque justo cuando ella fue magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, marcó una etapa. A mí me parece que el tránsito de la doctora Alanís por el Tribunal marcó una etapa y definió en gran medida el camino para que hoy estemos hablando de que la paridad es una realidad constitucional, porque fue a raíz de muchísimas sentencias que la propia doctora Alanís en su periodo estableció, impulsó y trabajó, que hoy podemos también decir que esa fue una gran contribución a este hecho histórico en el país. Y yo sí quiero hacer ese reconocimiento a tu labor, doctora, a tu interés y a esa férrea lucha, porque no es fácil. No es fácil hacerlo como mujeres en la política, pero tampoco como mujeres en el Estado, como tú estuviste en el Poder Judicial. No es fácil, uno enfrenta también ahí muchos retos desde aquí y considero que hablo por muchas mujeres del PRD y de muchos partidos políticos que hay que hacer un merecido reconocimiento a esa labor que tú realizaste en el tribunal.
Yo me sumo definitivamente, Clau, a ese reconocimiento a la doctora y por supuesto también a ti, que desde el Partido de la Revolución Democrática también has abonado mucho por esta lucha de los derechos de las mujeres. Me sumo el reconocimiento a las dos, de verdad, de parte de toda la producción, de parte mía, y pues por favor no se rindan nunca, sigan adelante y no se cansen, por favor, porque atrás de ustedes iremos muchas mujeres que también creemos en que los derechos de las mujeres jamás van a ser una utopía y deben de ser una realidad. Doctora, por favor, sus conclusiones. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Claudia, y gracias por permitirme estar en Género y Política. Felicito a ustedes y al PRD por este espacio. La verdad es que es muy importante tener este acceso ágil a la información y a la participación de mujeres externas al partido político para escuchar distintas opiniones y sobre todo que se está debatiendo sobre los temas. Querida Claudia, te agradezco tus comentarios. La verdad es que tú lo sabes porque fuiste parte de ese movimiento. Fue un trabajo conjunto. El colectivo de Mujeres en Plural siempre estuvo acompañando este trabajo. Los casos que se llevaron ante el tribunal, el acompañamiento a las mujeres cuyos derechos políticos fueron violados. La presión siempre en el marco del respeto y del Estado de Derecho, pero presiona a las instituciones para que entendiéramos qué es el juzgamiento con perspectiva de género. Entonces te agradezco muchísimo ese reconocimiento, pero la verdad es que esto no hubiera sido posible sin el trabajo de mujeres que desde distintos ámbitos nos unimos para avanzar en favor de las mujeres. Y todavía tenemos que seguir juntas. Y de verdad, muchísimas gracias y quedo a sus órdenes para seguir trabajando, intercambiando estos temas y me gustaría estar muy cerca de ustedes en el proceso que se avecina. Muchísimas gracias y gracias, Gaby, por tu conducción maravillosa en Género y Política. Yo no me resta más que agradecerles, reiterarles mi reconocimiento, mi apoyo. Yo también estoy a la orden para lo que haya, lo que se tenga que hacer. Yo creo que es unir fuerza. Yo estoy a la orden también, yo me sumo. Invítenme, llévenme por favor, porque como bien dice la doctora, esta lucha es de todas las mujeres y ellas solas no pueden, compañeras. Así que vénganse a Género y Política, escríbanos, por favor, no se pierdan estos programas. Por lo menos vean los programas, por favor, porque les van a servir muchísimo. Yo estoy segura de ello. Claudia Castelo, te agradezco haber estado con nosotras. Muchas gracias, Gaby. Lo reitero, un placer enorme y un privilegio compartir foro virtual en esta ocasión con la doctora Alanís y solamente sumarme al reconocimiento que ella misma hace a Mujeres en Plural y a muchos colectivos de mujeres que han trabajado a lo largo y ancho del país en las entidades federativas para que hoy podamos las mujeres que hacemos política tener acceso a nuestros derechos. Y yo terminaría diciendo que justamente Mujeres en Plural es una experiencia muy interesante, no solamente de mujeres guerreras, justamente de todos los espacios públicos, ¿no? De la Academia de Partidos, de los entes estatales, de los tribunales, y creo que debe ser tratada y reconocida como experiencia para poder alcanzar los objetivos de las mujeres. Ya tendremos que hablar de esa experiencia de Mujeres en Plural y simplemente decir la unidad de las mujeres como estrategia. Solamente eso es Mujeres en Plural y eso debe ser reconocido y ser valorado y debemos seguirlo haciendo, debemos unirnos de nuestros derechos. Así es, Clau, muchísimas gracias, doctora. Un placer escucharla y haberla tenido aquí en Género y Política. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad y esta participación con Claudia. Fue un privilegio compartir este espacio y también quedo a sus órdenes para seguir debatiendo y dando seguimiento a todo lo que tenemos enfrente. Muchísimas gracias.
A ustedes dos y por supuesto gracias a todas y a todos ustedes que hacen posible Género y Política, que nos nutren con sus comentarios, con compartir el programa y con estar aquí en su casa. Yo soy Gabriela Juárez, como siempre, un placer escuchar esta clase de ponentes, me nutre, me voy siempre muy contenta de este programa porque aprendo muchísimo y un placer conducir este programa para todas y todos ustedes. No se pierdan Género y Política, nos vemos el próximo martes.